Probablemente si en algún punto de mi parto, yo obviamente me monitorearon los latidos de ella todo el tiempo y yo escuchaba Así perfecto, mismo. escuchaba cada vez más abajo y perfecto, entonces yo sentía Que podías, seguridad. claro. Claramente que si venía mi doctora y me decía, mira, Ale, su latido, su esto, yo le iba a decir, adelante, o Claro, sea, cortame nomás. cortame. Bienvenidas a Mam Lab, el espacio donde redefinimos lo que significa ser mamá en el mundo actual. Somos Ale y Mai y queremos que este sea tu refugio de inspiración y exploración para enfrentar los desafíos de la maternidad. Aquí no solo hablamos de ser madres, sino también de ser mujeres que no dejan de crecer. Bienvenidas a esta comunidad de madres que buscan ser más. Bienvenidas a otro episodio más de Mam Lab. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola May, súper bien, feliz de estar acá. Bueno, hoy venimos a descargar nomás, no sé, nuestra energía. Venimos a contarles un poco, compartir con ustedes, porque siempre es algo que tenemos curiosidad de saber cómo es el parto de nuestra amiga. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Cómo fue? ¿Si le dolió o no le dolió? Siempre nos preguntan eso, ¿duele o no duele? Y bueno, nosotras queremos compartir un poco con ustedes cuál fue nuestra experiencia. Creo que ambas tuvimos partos relativamente muy buenos Sí. o muy lindos. Sin embargo, yo creo que cabe destacar, o sea, en mi caso por lo menos, yo estaba como bastante ya enfocada a un parto natural. Entonces, lo primero que hice fue conociéndome a mí misma, dije, ok, no voy a hacer ninguno de esos cursos así tan naturalistas y extremistas porque ya me daba cuenta que podía sin querer queriendo entrar ya a un extremo en mis Claro, expectativas, ¿verdad? Y cuando lo hablé con Guille, mi marido, yo quería tener en mi casa, o sea, comenzando por ahí. Y él, no hay ni una posibilidad, entonces ahí me tranquilicé, me di cuenta que si bien era mi cuerpo, todo mi parto, también un poquito de él, ¿verdad? Y claro, dije, bueno, relájate amiga, vamos a buscar algo más realista. Y paré el carro ahí a tiempo, gracias a claro. Dios. Traté de no fanatizarme tanto, pero me puse a Total. escuchar cientos de miles de historias de parto, pero que yo de verdad no puedo, no les puedo contar la cantidad de historias de parto que yo escuché en todos los podcasts de todos los idiomas que conozco. Yo veía en YouTube. Yo Encima, escuchaba, en ese último tramo ya, ¿verdad? Tipo, el último mes de embarazo, encima febrero, un calor así, ya tenía que quedarme nomás ya en mi casa, en serio, no, porque mi panza era gigante, porque Otto fue enorme. Entonces, yo así, bueno, ¿qué puedo hacer para prepararme? No sé qué, porque viste que siempre yo me quiero preparar, no sé para sí. qué. Y entonces empecé a ver así historias de parto en YouTube, con video, ¿verdad? No, yo tengo hasta ahora, tengo los podcasts Y y entonces estoy yo intentando veía y no veía, volver a pero hacer lo mismo. buscaba así, parto normal, tipo bueno, ¿entendés? Sí, Lindo. No, sí. jamás no veía uno que sea negativo, ¿verdad? Siempre todo era positivo para darme energías y fuerzas de poder lograrlo. Yo me acuerdo que le mandaba a Guille los videos que encontraba, ¿Por ¿verdad? qué De hiciste esos eso? bebés que salen nomás ya del cuerpo de las mujeres, Ay, no así, tipo basta. caminando y salía y Guille se traumaba, No, 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 pobrecito. Yo no. no me di cuenta de lo que le hice realmente, Claro, ¿verdad? Pero bueno, me aguantó, me bancó. Lo que sí es que realmente de las, no sé, 20 cosas que yo escuchaba y que me enseñaban, incluso en un, porque sí trabajé con una obstetra, hicimos un mini curso, ¿verdad? A mí no me pasó casi nada, o sea, mi parto fue totalmente distinto a todas esas expectativas que yo tenía de lo que yo había escuchado en un parto natural como si fue el mío. claro, Entonces empezar por ahí, creo yo, ¿verdad? Entender que claramente cada embarazo es distinto, cada parto, cada bebé, totalmente. cada mamá, cada todo, por más de que entre o no dentro de la clasificación, entre comillas, de un parto normal, natural, cesárea, lo que sea, es distinto y depende de un montón de factores, me Y parece. como que la experiencia es muy única para todas, ¿verdad? O sea, finalmente... No sé, como que yo comparto con amigas bueno, que hace poco nomás también tuvieron hijos, contigo recontra hablé, y bueno, mucho de lo que vos me dijiste yo apliqué a mi parto también, pero como que al final la experiencia es muy única para cada una, no sé, como que es algo que no se puede prever de ninguna manera tampoco, ¿verdad? Me parece. Sí, totalmente. No hay preparación, que bueno, es lo que siempre queremos nosotros, cómo nos preparamos, pero realmente no hay, ¿verdad? Igual a mí, por ejemplo, yo hice también el curso con una obstetra y a mí, por ejemplo, me ayudó eso. No sé si a mí, en mi proceso, aparte, porque lo mío como que para mí fue muy mental más que nada y bueno, y preparación física también, pero
para Rodolfo, ¿verdad? O sea, para mi marido, a él le ayudó también mucho a entender un poco cómo funciona, qué es, como, no sé, como tener como una especie de guía en su cabeza de las cosas que podrían pasar. Entonces, le dio cierta tranquilidad de alguna manera y como que él estaba tranquilo, yo también Y eso, por podía estar ejemplo, yo creo tranquila, que en ¿verdad? mi caso fue al revés. Porque en mi Claro, caso, cuando como que no hicimos, coincidió y entonces ahí, claro, en mi caso nosotros hicimos el curso con la obstetra, entonces yo cuando entré a trabajo de parto, Guille, avísame cuándo ya tengo que contar. Avísame cuándo tengo que contar los minutos. Ya traía el celular, traía, yo nunca, nunca conté, porque mis contracciones nunca fueron rítmicas. claro. Entonces él se Yo, por sintió ejemplo, yo perdido. contaba, pero porque a mí me daba tranquilidad contar, o sea, no es que yo contaba, tenía el timer, Contraction Timer se llama la app, por si les sirva, es la que yo usé. Entonces yo tenía esa app y entonces ahí, bueno, empecé a tener las contracciones y empecé a poner en la app. De repente, obvio que de repente no contaba porque empezaba la contracción y yo concentradísima ahí en que pase la contracción, pero sí me sirvió más o menos para ir viendo, pero realmente yo creo que más allá de contar los minutos y qué sé yo, uno va sintiendo la intensidad como va tipo aumentando, digamos, a medida que se va acercando el momento, pero eso es algo que vos como que antes no sabes, Vos ¿verdad? sabés que te voy a contar, mira, encima desde mi perspectiva de mujer que tiene que volver a parir en unos meses, Sí. ¿verdad? Yo ¿Ahora va a ser realmente en tu casa o va a ser en el sanatorio? quisiera que sea en mi casa, pero hoy ya no Ya va a ser. sabemos, ya sabemos. No va a ser en mi casa todavía. No sé si con mi tercero sí va a haber, sí va a ser, pero esta vez no. Pero realmente mi experiencia número uno, mi mayor aprendizaje sobre mi parto fue el increíble poder de la mente. Totalmente, en eso Eso estoy de es acuerdo. definitivamente lo que les puedo decir. Realmente cada vez que pienso no puedo creer el poder de la mente de una persona. Yo hice un curso de hipnoparto, hice online yo Sí, solita, que realmente fue lo que me sirvió para lograr el parto que yo deseaba, ¿verdad? Cuando yo entré en trabajo de parto, que encima yo tuve muchas contracciones días antes de realmente empezar, todas las noches antes de la noche en que empecé realmente con mi trabajo de parto, yo me movía y ella me decía, ya está, ya no, ya empezó. Y yo, no ¿qué dormí. te Ya pasa? está, ya empezó. ¿Qué te pasa? Lo que sí que en la noche que empezó, él no se dio cuenta. Parece Increíble, o sea, mentira, lo ¿verdad? primero, él no se dio cuenta. Entonces yo me levanto. Me acuerdo que esa noche anterior no fuimos a lo de mi mamá para que yo me haga los pies con mi hermana y mi mamá. Y ya las contracciones, como yo estaba teniendo Claro, contracciones, para mí era normal, pero eran ya más molestosas. O sea, ya así yo me retorcía, mientras me hacía la claro. mano, me retorcía, pero no le hice caso. Eso habrá sido a las 8:30 de la noche. En mi casa me acuerdo que intenté acostarme a ver la tele antes de dormir, porque la ansiedad para ella es mundial. Sí, porque ya, ya puede ser Claro. hoy o puede ser dentro de 2 semanas esa Entonces onda. era tele únicamente lo que Claro, ¿verdad? Entonces 11:30 intentaba yo ver la tele, no podía, tuve que levantarme de la cama de vuelta y así me sentía más claro, incómoda. incómoda. Intentamos dormir y Guille se quedó dormido, profundamente dormido. Lo que sí que yo me vuelvo a levantar a eso de la 1:30, ya con contracciones más fuertes, que literal me hacían atajarme de las paredes, ¿verdad? Y ahí yo empecé a Wow. sentir contracciones ya, vamos a decir, realmente dolorosas o más intensas. Y literalmente empecé no a gritar, pero ay, decía, ¿verdad? Hasta que me acordé de mi hipnoparto y del tipo de parto que yo estaba manifestando. Entonces dije, Claro. bueno, basta, Ale, si empezás luego así, no te va a funcionar. Y me acordé de lo que aprendí, del tipo de Claro, es que también respiración. ahí, o sea, algo súper clave me parece a mí que como, como en todo en esta vida, digamos, cuidar la energía es demasiado Sí. clave para poder aguantar a llegar a el momento que tengas que llegar, digamos, porque no sabes si va a durar 4 horas o si va a ser todo el día o 20 o 48 A mí horas me también. salió todo al revés. Por eso te digo, a mí mi mente fue la Expectativa versus única, realidad. totalmente. O sea, mi mente fue la única que me acompañó desde el momento que yo decidí, ok, yo quise esto, Claro, yo estudié la fisiología del parto en ese curso que me encantó. Entonces, yo dije, porque yo le instruí a Guille.
Solamente vos vas a estar, prohibido mi mamá, prohibido Sí. mi papá. Lo que sí que yo Yo me hice lo mismo. levanto a las 5 de la... No, pero May, me levanto a las 5 de la mañana. Tu mamá, tu papá, todo el mundo ya Ese no. día almorzaron en mi casa mi mamá, mi papá, mi hermana, así todo el mundo. Mientras yo estaba en trabajo de parto con mi no parto, pero a partir de las 6 de la mañana yo no volví a hablar. Claro. Yo solamente respiré hasta que nació mi hija. O sea, imagínate que... Y entraba mi mamá, me O sea, acuerdo... una concentración mundial. Claro, entraba mi papá, me daba beso, en mi, no sé qué cosa, ya lloriqueaba. Después entraba mi mamá y yo, obviamente que me movía, no me quedé quieta en ningún momento. Es peor Hacía si las te quedas quieta. respiraciones y mi mamá me frotaba así, acá, en el cuello, más o menos en la espalda y Espalda. así. No se daba cuenta del... Nada que ver, ¿verdad? Sí. Pero yo traté, o sea, en mi mente trataba de decir, ok, recibí el amor que te están dando Claro. y no le des lugar a esa molestia que te están generando estando acá, ¿verdad? Y yo así, todo en mi mente, ¿verdad? Y ya con mi meditación, Claro. que Guilla hasta el día de hoy se burla de mí. Sí, de- cuando Guille cuéntate, un día le vamos a invitar a ellos que cuenten ellos la historia, porque realmente cuando él cuenta es ya vendrá impresionante. tu bebé, dice él, ¿verdad? Que era mi meditación, no era tan así, pero sí una meditación poderosísima que está en inglés, la más linda en realidad. Pero yo me enfoqué y ahí estuve, Sí. ¿verdad? Me metí al agua, después me quedé en la bañera en mi casa, horas. Tuve que irme al hospital en el momento que Guilla y mi mamá quisieron, porque ya estaban ellos más ansiosos que yo, o sea, Claro. todo al revés. Pero yo me dejé llevar porque yo no, lo que no quería era desconectarme yo. Claro. Solamente me desconecté en el camino al hospital. Bueno, que es imposible no desconectarte con la cantidad de baches que hay en el camino No, también, Dios mío. se nos tiraron encima los limpia... Ah, está bien. Los limpia coches, limpia vidrio. Vidrio. Y yo, ¡ah! No sé qué es lo que le grité ahí un segundo y después volví a mi zen. Pero les grité mundial. Por favor, arroban en hecho, solucioname este problema para el próximo. Eso ya fue ahí a 2-3 cuadras del Migone, que ahí sobre Manica López para Sí. hablar a Perú. Sí, Me sí, vinieron encima, que grande les grité. Yo creo que, no Se sé, habrán azotado. totalmente. El poder de una mamá en trabajo de parto es algo que yo no les puedo explicar realmente. Lo que sí que volví, a mi pobre tu eje. marido no le respondía, pero a eso le Pero a grité, ella sí. ¿verdad? También al llegar al hospital, a mí mi doctora en ese momento era la doctora Delfina Zelaski y ella me había instruido también el cómo manejarme Claro. al entrar dentro del protocolo, ¿verdad? Total. Hospitalario. Entonces yo llegué, me querían tocar, me querían medir un montón de cosas y mi doctora dijo que no. Mi doctora dijo que no, era lo único que yo decía. Claro. Entonces, dentro de todo, logré yo poder continuar dentro de ese ambiente, Ambiente. percibiendo, pero como les digo, Guilla estaba totalmente expectando contar las contracciones, Claro. seguir el proceso de lo que nos enseñaron. O de lo que... Y no cumplías con ese Y no ritmo, logramos digamos, porque claro. yo prioricé como otras cosas realmente. Según yo, mis contracciones nunca luego fueron así súper rítmicas, pero capaz que fueron, Total. pero yo no decidí cómo Claro, conectarme darle con lugar a eso, eso. ¿verdad? Total. Y nada, tuve miles de horas de trabajo de parto. O sea, esto empezó a las 8:30, empecé a sentir más fuerte a las 11:30 más o menos de la noche. Y Rafaela nació la noche siguiente a las 11:50 y algo. O sea, más o menos 24 horas. Totalmente. Un poco más incluso. Exacto. Llegamos al sanatorio y ella me pidió, por favor, no más tu meditación. No Por puedo más así, escuchar. literalmente ya me ven, pidió. Y también tuve que respetar. Claro, Entonces claro. ya fue sin mi meditación. La parte más fuerte del trabajo de parto fue sin mi meditación. Tuve un montón de síntomas. Yo vomité, un Claro. montón de cosas. Fue súper intenso, pero yo me conecté tanto en sentir. O sea, yo lo único que puedo decir que sentí es cuando esa transición de cuando la contracción era simplemente una contracción y cuando era una contracción ya de descenso. O sea, Claro. yo sentía, ahí empecé a sentir una enorme el diferencia. famoso Ring of Fire que le llamamos. Yo sentía que se bajaba Rafaela. Y ahí, mientras todo el ambiente era distinto, si bien sí me apagaron las luces, Claro. va dentro de todo lo que no está preparado en nuestro país para un parto más respetado, todo lo que se pudo sí me dieron el gusto. Y nada, yo me acuerdo que solamente yo, y le hablaba en mi mente, solamente a mi hija, y le decía, no es dolor, era súper intenso, yo le decía, no es dolor, sos vos, y trataba de imaginarme a ella Claro. bajando.
Y así lo logré, ¿verdad? Llegó el momento donde me llevaron a la sala de parto en una camilla y me acuerdo que con la luz así, cuando me sacaron de Sí, la pieza, que yo estaba con la luz apagada y me llevaron con esa luz del hospital sí. Eso entre sí dos molesta un poco. y era así, como si yo fuese una bolsa de papa, o sea, y no sé qué cosa así, y yo con mi meditación y mi respiración, con mi Yo meditación, pero siempre me quería río. matarle a esa Sí, gente. y sí, la verdad que en ese momento como que siempre me río nomás porque, bueno, yo también un poco como que pienso que el poder de la mente es tan fuerte, pero cuando vos estás tipo conectada realmente Sí, y con eso y cuesta. con tu cuerpo, que es algo que por ahí hay que trabajar antes, no es algo que va a surgir en ese Sí. momento, entonces no a todo el mundo le sirve, digamos, de alguna manera. Y Eh, está bien. claro que está súper bien y también estoy, o sea, como que pienso que tiene que ser como vos vas a estar tranquila, digamos. O sea, si a vos te va a Correcto. dar tranquilidad que tu parto sea cesárea, me parece perfecto. Si Sí, te va a dar tranquilidad que sea en tu casa, me parece perfecto. Así, o sea, como que tiene que exacto. ser lo que a vos te dé tranquilidad, porque realmente es un momento tan particular, digamos, algo que no sé si va a volver a suceder en otro Exacto. momento, digamos, y probablemente el siguiente parto no sea igual tampoco, o Exacto. sea, cada parto me parece único. Entonces como que vos tenés que estar en paz con que estás haciendo lo que a vos te da tranquilidad, porque Sí, ya sumarle más sí, nerviosismo a eso sí, es totalmente. caos, digamos, directamente. Pero bueno, mucho había hablado contigo y vos me habías contado tu experiencia y yo decía, bueno, yo tengo que meditar y tengo que decirle a Otto que él se está bajando y que no me duele y que no sé qué cuánto. Pero yo venía de hacer un trabajo interno, digamos, emocional, súper grande, antes de embarazarme incluso, y conecté muchísimo conmigo, con mi cuerpo, con mi mente, con todo. Entonces, y esas últimas semanas antes del parto también, como que yo todos los días me tomaba un tiempo para meditar y decirle que ya podía salir cuando quiera, porque el calor de febrero era mortal y él era muy grande también. Entonces, obviamente yo estaba cansada, me molestaba el cuerpo, qué sé yo. Entonces me tomaba un tiempo para meditar, para conectarme con él, para hablarle para a mí misma también, ¿verdad? Darme, digamos, de alguna manera fuerzas y energía para continuar hasta que él quiera salir. Entonces como que venía ya en esa práctica, digamos. Y cuando fue el día de mi parto, también lo pasé en mi casa. Primero también no me quería ir al sanatorio así de ninguna, o sea, sí para el parto, pero no el tiempo antes, digamos. No quería irme y tener así tipo 3 dilatación y quedarme para siempre. Eso es lo que quería tratar de evitar, ¿verdad? Y por suerte mi médico también me dijo, tipo, si podés, quédate el mayor tiempo posible en tu casa, ¿verdad? Entonces, eh, estuve en mi casa prácticamente todo mi trabajo de parto. O sea, yo empecé a las 6:30 de la mañana, empecé con contracciones, o por lo menos ahí recién me di cuenta que estaba teniendo contracciones, probablemente ya tuve antes. Sí. Eh, a las 9 más o menos consulté y estaba con 4 de dilatación y Otto nació ese mismo día a las 4:44 de la tarde. Ujú. Eh, Fue muchísimo más rápido. fue muchísimo más rápido, o sea, fueron 10 horas prácticamente, ¿verdad? Más Sí. o menos. Eh, y yo todo ese tiempo, o sea, yo recién a las 3 de la tarde me fui al sanatorio, o sea, todo el tiempo estuve en mi casa y cuando llegué al sanatorio ya estaba con 9 de dilatación, o Sí. sea, por suerte me fui Es también, que porque si de no, hecho que son chao. muchos factores los que juegan, o sea, Total, a favor de que uno vaya o no vaya todavía. En mi caso, nosotros decidimos irnos ya porque yo ya me había controlado 2 veces claro, con mi doctora la dilatación y la última vez que me controló estaba, no me acuerdo exactamente, pero ponele que en 5, ¿verdad? claro, Y 2 horas después yo estaba con contracciones ya más fuertes. Yo estaba muy feliz en la bañera de mi casa, sí. no me quería mover, pero ya eran las 6 menos cuarto de la tarde. Entonces Sí, ahí el claro, el tiempo, o miedo, sea, la mucho pregunta tiempo también. era, no, la pregunta era si nos agarra el tráfico. Claro, O sea, no eran las 6 menos cuarto, era antes. Si nos sí, agarra el tráfico justo en el momento que queremos irnos rápido y qué sé yo, y esos eran total. los miedos de Guille, de mi mamá. Entonces es como que en el todo yo hice, o sea, uno va decidiendo acorde, Sí, totalmente, ¿verdad? de acuerdo a lo que va surgiendo. Yo me acuerdo que a mí me pasó que yo, tipo, estaba, así como decías también, tipo, estaba tan concentrada, o sea, tan así metida en mi cabeza y con mi meditación que la mía no tenía palabras, o sea, no era alguien que hablaba, sino que yo puse así, tipo, literal, puse en la tele una meditación que encontré nomás así en YouTube, tipo musiquita, así tranquila, con un fondo así de, no sé
naturaleza y me senté enfrente de la tele con mi pelota. Y saltaba en la pelota y eso tipo me recontra ayudó. La pelota es datazo. Cómprense la pelota si todavía no tienen y están ahí en proceso de parto. Pero con la pelota estuve muchísimo tiempo, después me mudé a la bañera, pero siempre como haciendo esa meditación y estando súper, súper concentrada. Yo y bebé, así básicamente. Y Rodolfo Sí. que estaba ahí conmigo atajándome y qué sé yo, ¿verdad? Em, y tipo, o sea, se fue volviendo cada vez más intensa, pero yo estaba tan concentrada que como que no medía yo en qué hora era, ni, o sea, como que no Claro, me daba cuenta. Y en claro. eso, obviamente, Rodolfo estaba también hablando con el doctor y tipo contándole cómo íbamos avanzando. Y después, a eso de las 3 de la tarde, o un poquito antes, me dice él, ¿por qué no te querés ir todavía? Sí, cada 2 minutos más o menos estás teniendo contracciones. Sí. Y el doctor ya dijo que más o menos en ese tiempo teníamos que irnos. Él dice que ya te podés ir si te querés ir. O si te querés ir a su consultorio. Yo, no, al consultorio no me voy a ir si estoy... Porque yo ya estaba, tipo, de repente ya hablaba, por ejemplo, cuando tenía alguna contracción. O sea, no gritando así como decía, pero soltando sonidos, digamos, para no concentrarme en el dolor. Entonces, no, ¿cómo voy a estar ahí en el medio De la de gente. consultorio con la gente? Y yo, con mi dolor, ¿verdad? Entonces digo, bueno, vamos entonces. Tipo, fue todo como muy así Sí, tranquilo y nos fuimos. Y el momento del auto, sí, ese es qué terrible. horror. Dios mío, en serio. No sé, tenemos que conseguir un Ese es helicóptero para terrible. la próxima. Dios, Sí. casi me muero, en serio. Sentía cada centímetro, no sé, que Capaz Otto que se alquilar un movía. departamento enfrente del Dios sanatorio mío, sería lo tal próximo. cual. Te juro que fue mortal. Y no sé, ponerle que eran, no sé, 15 minutos, no sé, que tardamos en llegar. Sí, no, horribles. Casi me muero en ese momento. Y después llegamos y cuando llegamos al sanatorio, yo me acuerdo que en esos videos que yo veía de partos y qué sé yo, para tener como lo que a mí lo que me sirvió de eso es que todas las experiencias eran tan distintas y cada una tipo te iba diciendo cuáles fueron los puntos claves para ellas. Entonces yo sabía, según lo que vi, es que medio que en todas coincidían que cuando vos ya no podés más hablar cuando tenés una contracción es porque ya estás más cerca, digamos. Y entonces yo decía, bueno, cuando ya no pueda más hablar es porque nos estamos acercando al momento. Y llegué al sanatorio, me bajo ahí toda, entro a urgencias y al entrar me da una contracción. Y la persona que estaba atendiendo en urgencias me pregunta mi cédula. Y yo, un ratito, espera un ratito. No podía hablar, tipo, en ese momento como que ahí me empezaron a dar las contracciones, tipo, como más fuertes, digamos, que yo ya no podía más hablar en el momento que me da la contracción. Y así mismo pasé después ahí a la parte de urgencia, como que hay una pieza, digamos, pasé a ese lugar y vinieron las enfermeras y qué sé yo. Y cuando venían y me daban la contracción y yo, un ratito. Así le hacía a todo el mundo y tipo esperaba que me pase, conectaba primero yo ahí y después Claro, yo como eso que por lo podía menos hubiese continuar, sabido porque digamos, ¿verdad? nunca los hablé, ahora que pienso. También, sí. Pero a mí, por ejemplo, o sea, Pero viste como que a cada una le es claro, muy... Igual yo no es que estaba hablando tampoco con nadie, ¿verdad? Pero digo, justo en ese momento me preguntaron algo y yo me di cuenta que ahí no podía hablar, claro, ¿entendés? Entonces claro. ahí dije, están siendo Yo no fuertes. intenté hablar con nadie. Claro, Realmente llegó un punto cuando ya me bajaron a la sala de parto, donde yo me sentía de verdad ya muy incómoda. O sea, para bajarme me pusieron sí. en una camilla. Al llegar a la sala de parto me ponen en la cama de Hay algo parto. que quiero decir ahí. Convengamos que estar acostada Sí, es lo peor que te pueden claro, hacer en ese exacto. momento. Yo, por favor, les pedía, por favor, no me vayan a acostar. Yo no me voy a acostar. ¿A dónde me tengo que ir? Me voy caminando, no Yo le pedí sé, por sentada favor aunque que me, sea. sí, no me dejaron. Sí, Yo le pedí por favor que no me lleven acostada a la sala de parto, no me dejaron. Me llevaron como una bolsa de papa mientras ellos hablaban de otra cosa. yo me Todo, senté todo igual. aguanté. Al volver, al llegar a la sala de parto, me trasladan a la cama de parto, que yo ya sabía porque ya me habían Bueno, contado ahí, por que era ejemplo, un robot que vos podías sentar yo así, poner literalmente ahí así. me bajé de la camilla y me subí a la... O sea, ellos me dijeron, te vamos a pasar. Y yo, no, no, no. A mí nadie me va a tocar acá. Yo me voy a bajar y me voy a subir. Pero vas a poder. Y yo, sí, claro que voy a poder. Y yo literalmente estaba sintiendo la cabeza de Otto ya ahí, ¿entendés? Sí. Pero lo hice, porque yo así, no quería que, tipo, no quería continuar acostada, ¿entendés? Y ahí cuando me subí a esa cama robot que vos decís, yo, por favor, pónganme, necesito estar sentada, tipo, que medio agarrodillada más o menos. Vos sabés que yo lo que sentí fue, al ponerme ahí,
mi doctora me dijo, ella estaba mi doctora, ella es la Claro. única que yo le hacía contacto Yo sí visual. que pensé que mi doctor no iba a llegar. Yo me siento re mal con Guilla hasta el día de Sí, hoy por mi parto, porque yo me daba cuenta que él en ese momento ya estaba preocupado, porque yo ya hacía no sé cuántas miles de horas que no le dirigía la palabra, claro. ¿verdad? Y en ese momento, cuando ya estaba en sala de parto, a la única persona que yo le miraba a los ojos era mi doctora, y ella ya Claro, sabía que yo no iba a hablar porque yo estaba haciendo mi claro, himnoparto, su entonces comunicación. ella me hablaba y se conformaba con Con lo la que vos le... respuesta de Sí. mi mirada, ¿verdad? Pero Parpadea 2 veces y esa onda. no, pero ella me decía, me acuerdo, tu cuerpo, ponete en la Claro, posición que tu cuerpo te diga. Mi cuerpo a mí no me decía, nada, solamente que no podía más estar acostada. claro. Entonces ahí entra, me acuerdo, la pediatra que era Sí, fue la misma conmigo. Julia Acuña, y le dice ella a Delfina, mira que ayer o hoy no sé qué trajeron la silla de parto, nuevita ahí. Y mira, si Delfina, ¿querés estrenar la silla de parto? Sí, le dije yo. Cualquier cosa que no sea acostada, ¿verdad? Cualquier cosa, y ahí me senté. La silla de Sí, parto es, no sé cómo les puedo explicar lo que es. Una sillita de madera que no califica como silla, no tiene respaldo y es como claro, una media luna, claro. ¿verdad? Es como una media luna, entonces yo me senté en la silla y puse mi pierna derecha sobre la cama de parto y mi pierna izquierda en el borde de la silla. Y como no, estaba ahí, pero todavía no se había usado, el de respaldo tiene que ser tu pareja, ¿verdad? Entonces Claro. Guille se tuvo que sentar en la silla de, qué sé yo, el anestesista, lo que sea que era con ruedita había sido. Entonces él tenía que atajar mi fuerza ahí con la ruedita. Perdón, Guille. Por supuesto que yo jamás me di cuenta, me contó después, Claro, claro, ¿verdad? no. Es que en ese momento no te Mi das cuenta respaldo era mucho. Guille en la silla con Sí. ruedita, pobrecito. No, yo también en eso, o sea, como que, bueno, a mí me pasó que llegué al sanatorio y ahí me di cuenta que estaba con 9 de dilatación y mi bolsa ya rompió. Yo no sabía. Tipo, en ese momento me di Vos llegaste cuenta. privilegiada, Por amiga. suerte, casi fue tipo de esas que vos estabas viendo que salía Sí. nomás el bebé. Después Rodolfo me dijo, menos mal que vinimos. Pero sí, por suerte llegué justito, literal. Y bueno, y enseguida ya nos Y fuimos a por sala de suerte no parto. llegaste antes, May. Y por suerte también no llegué antes. O sea, en serio fue en el momento exacto, ¿verdad? Por suerte. Y enseguida nos fuimos a sala de parto y yo así, Dios mío, mi doctor no va a llegar. No va a llegar, el doctor no va a llegar. Tipo, ya pensaba yo así, bueno, voy a tener un parto así súper sin anestesia, sin nada, porque con mi doctor venía su anestesista, todo. Bueno, que vos tuviste parto sin anestesia también. Y yo decía, yo mucho pensé en tener, digamos, pero después decía, Dios mío, Otto es tan grande, sí o sí me van a hacer episiotomía y eso me va a doler después. Yo ni siquiera estaba pensando en el Claro. dolor del parto, estaba pensando en el dolor Sí, del corte sí, nomás, ¿entendés? sí, sí, sí. Porque bueno, después te tienen que coser cuando ya Claro, terminó toda la emoción, ¿entendés? claro. Y ahí ya me empecé a mentalizar así que tipo que ya iba a parir sin mi doctor, sin nadie, tipo que iba a ser con quien esté ahí y ya está, ¿verdad? Y después, así, 2 segundos después, estando yo ya en la sala de parto, Rodolfo se fue a cambiar y entran así, Rodolfo y el doctor José, ¿verdad? Que es mi doctor, José Jan Greco. Y yo así, doctor, tipo como que por suerte llegaste más o menos, que yo así, en el último momento ya súper mentalizada que ya iban a hacer otro y llega el doctor con el anestesista, con todo, yo así. ¿Y qué era anestesia? Yo sí, sí, poneme nomás, poneme nomás. Y ahí me pusieron, ¿verdad? Pero ya estaba, o sea, me pusieron y parí, literal. Sí. Pero ahí, bueno, ahí como que otra vez ves la luz más o menos. Em, No, yo creo que estuve como, si no es 2 horas, hora y media por lo menos en la sala de parto. Y entró el claro, anestesista y mi doctora me conoce muy bien, ¿verdad? Entonces le dijo, ella no quiere anestesia. Pero bueno, claro. ¿verdad? Y entró el anestesista y me habló, se me presentó, yo le miré, no le hice caso, Salí acá. ¿verdad? Sí. No, pero está Yo bien, y mi respiración, está bien ¿verdad? que esté, digamos, cualquier cosa que No por sabes. nada, por el hecho de que yo no quería Claro. desconcentrarme, ¿verdad? No le No, dije no, y nada. no, viste que no, o sea, yo pienso nomás también y siempre pensaba que vos no sabés realmente cómo va a ser ese momento. Y mi doctor también siempre me decía, mira, nosotros vamos a intentar que tu parto sea natural hasta lo máximo que podamos, pero si hay algún riesgo, vamos a evaluar ahí, bueno, ahí vamos a pasar a cesárea, pero vamos a intentar lo máximo que se pueda. Y literalmente, en serio, me bancó, porque Otto nació casi 40 semanas, tenía ya casi 4 kilos, era enorme, Enorme. larguísimo, 54 centímetros tenía cuando nació. No sé ni cómo salió, pero bueno. em, y bueno, y al final lo pude lograr, ¿verdad? Que era algo que yo requería, pero también no estaba cerrado. O sea, en mi caso, un poco al contrario de vos, digamos, yo no estaba casada con ningún tipo de parto, digamos,
pero que quería que los dos estemos bien, digamos, pero sí me hubiese, o sea, era como que me Lógico. gustaría que sea natural, esa Yo era mi creo que el posición, digamos. límite es cuando uno empieza a tener miedo, ¿verdad? Total, total. Y evidentemente, como yo siempre digo, probablemente si en algún punto de mi parto, yo obviamente me monitorearon los latidos de ella todo el tiempo y yo escuchaba Así perfecto, mismo. escuchaba cada vez más abajo y perfecto, entonces yo sentía Que podías, seguridad. claro. Claramente que si venía mi doctora y me decía, mira, Ale, su latido, su esto, yo le iba a decir, adelante, o Claro, sea, cortame nomás. cortame lo que sea en cuadradito, no me Totalmente, interesa, ¿verdad? totalmente. Pero en mi caso, en líneas generales, Sí, yo estaba le todo tengo bien. más miedo a la anestesia, le tengo miedo, por Claro, ejemplo, en claro, unas circunstancias así como la que tuve, claro. el solo ponerme y que me daba miedo, entonces Claro, ahí sí, sí, era total. un no para Por mí, eso ¿verdad? decía, ¿verdad? Cuando empezábamos, creo que no hay un tipo de parto, tipo, que sea el mejor o peor que Sí, el otro, sino que lo más importante es que vos estés segura y que vos sí, estés tranquila, sobre sí, todo con lo que sí. estás decidiendo, ¿verdad? Yo creo que ese es el verdadero parto respetado, ¿verdad? Porque justo que te contaba antes de empezar, escuché a una muy conocida modelo argentina hablando un poco también de su experiencia de parto. Ella tuvo cesárea y ella como que hablaba del parto respetado como el parto que es en tu casa, en una Sí. bañera, no sé, y no necesariamente los otros, ¿verdad? Y yo pienso que no es así. Yo pienso que el parto respetado es el parto en el cual se respetan los deseos que vos tenés como mamá, de cómo querés que nazca tu hijo o hija, de cómo te querés sentir, de cuál querés que sea el contexto, o sea, si que, no sé, cosas estúpidas, voy a decir entre comillas, tipo si querés que la luz esté apagada o prendida, hasta si querés que sea cesárea o que sea, va mucho más allá de esa percepción que tenemos de que solamente si es naturalista es parto respetado, ¿verdad? No, Ujú. no es así, sino que es respetar los deseos que tiene la mamá de cómo quiere pasar ese momento tan especial y íntimo en su vida, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, yo siento que mi parto fue súper respetado. El único momento que hubiese cambiado es cuando te llevan a la sala de parto y las Sí, luces súper prendidas, pues es un poco así como que no entendés qué está sí, pasando. Pero bueno, eso es parte, ¿verdad?, de estar en el sanatorio. Pero enseguida se apagaron las luces y sí. pudimos pasar un momento genial. La doctora Julia, que también es mi doctora, o sea, que es la pediatra Otto, ella enseguida se encargó también de acompañar de una manera súper amorosa ese momento, poniendo música, puso un mantra de niños espectacular, bueno, que a mí me gusta, ¿verdad? Pero por Pero ahí eso es otra lo que te gente digo, quiere en mi otra parto cosa. todo fue al revés. Porque si bien yo tuve el parto que como mujer yo quería, Claro, sin anestesia, por decirlo, desarrollado de una forma natural, yo con mi hija que salía, las circunstancias fueron bastante en contra, ¿verdad? O sea, claro. por ejemplo, al salir Rafaela, yo realmente cuando yo empecé a sentir a ella que salía, yo ya dejé de sentir dolor para nada, yo no sentí más nada que pasó después, pero a Julia, la doctora, se le cayó el tanque de oxígeno en el dedo. Ay, Dios. Entonces, claro, o sea, es como que Claro, cosas fueron así pasando externas, cosas. sí. Entonces, no fue un El ambiente así, volar wow, pasaron cosas. romántico, sí. No fue, Claro, ¿verdad? Pero nada, o sea, simplemente entender eso, que cuando de repente cuando uno se prepara y tiene ciertas claro. expectativas, No romantizar tampoco ese exacto, momento. no romantizar, ¿verdad? Entender que lo importante es la mamá, el cuerpo y la sensación de seguridad que también Totalmente. permite que el hijo pueda Salir de la mejor manera. evolucionar hacia el nacimiento de una manera más positiva, natural, lo que sea, Totalmente. ¿verdad? Si se dan las condiciones, porque como yo siempre digo, no me tocó esta vez, no sé qué me va a pasar la Claro, próxima vez, pero claramente que si me decían, o si yo escuchaba el latido de mi hija más claro. raro, o me decían, mira tal cosa, a mí no me va a importar que me digan que me corte un elefante, o sea, Totalmente, totalmente. Así mismo, yo también estaba con esa, como con esa postura, ¿verdad? De que si los dos estamos bien, buenísimo, y si no, bueno, avanzamos con otra opción, digamos. lógico. Pero siempre cuidando eso, ¿verdad? Así que nada, bueno, no sé, ¿qué le querés, qué mensaje le queremos dejar a las madres que están ahí por parir? Sobre todo creo que a las primerizas, ¿verdad? Que a todas nos pasa que de repente queremos conocer o escuchar experiencias, saber si qué es lo normal, qué es lo Total, esperable, qué es lo esto, lo otro. Yo creo que lo principal es el autoconocimiento. Hay algunas mujeres a las cuales les sirve y les funciona informarse y y a hay otras otras que que no. claramente no.
¿verdad? Entonces, ya para después, posterior, el posparto, la crianza y todo, conocerte como mujer, saber tus fortalezas, tus debilidades y tus límites es crucial para Totalmente. poder decidir qué hacer con respecto a la preparación para el parto, en el parto y el después, ¿verdad? Sí, El hecho de que exista esta posibilidad de hoy hacer cursos o de informarte o de escuchar experiencias, a ciertas personas les puede ser de mucha ayuda y claro. muy Y a otras positivo no, y digamos. a otras no. Entonces Totalmente. el autoconocimiento creo que ayuda en la maternidad en todo sentido, así que para mí eso, definitivamente. Totalmente. Y yo creo que, bueno, así como decía, ¿verdad? Como que eso te ayuda en todos los momentos de la maternidad, no solamente en el parto. Y mi mensaje sería, no se concentren mucho en el parto, el después es mucho más importante, o sea, o sea, no que sea más importante realmente, sino que el después tiene muchísimos más factores que el parto en sí, o sea, y realmente al final vos como que mucho no podés controlar, ¿verdad? O sea, hay cosas que sí podés. Y que no te define como mujer ni Y como mamá. tampoco, o sea, finalmente lo que decías, así como decía antes, tiene que ser lo que te dé tranquilidad, lo que te dé seguridad, lo que para vos es lo mejor para vos y para tu bebé. Y ese consejo aplica a todas las otras áreas también de la maternidad, ¿verdad? Siempre hacer lo que a vos te dé seguridad, a vos te dé paz y lo que para vos sea mejor Y si para te tu bebé y para... equivocas o te sale Total, diferente, es parte de la se vida, cambia es de parte de la vida dirección. también. Eh, Así que nada, o sea, dejarles también con un poco, porque le ponemos de repente como mucho peso al Peso. parto y realmente el posparto tiene muchísimas cosas más como que demandantes o desafiantes que el parto en sí, ¿verdad? Entonces como no le pongas tanto peso a eso y tal vez ahí pasa como más rápido, ¿verdad? Así que eso, bueno, gracias Ale por compartir. Seguro va a haber una parte 2 de esto porque nos quedamos ahí con unas cuantas detalles, Parto, posparto, muchas cosas, pero más que muchas cosas. nada, nada, agradecida por compartir, ¿verdad? Compartir y escuchar a otras mujeres yo creo que siempre ayuda, ¿verdad? Pero sobre todo siempre poner en perspectiva lo que Claro. uno escucha, lo que uno elige escuchar, lo que uno decide leer, creo que es importante. Totalmente. Así Bueno, es. gracias. Gracias, Maymay. Síganos en las redes, estamos como mamlab.pi y nos vemos la próxima. Gracias por escucharnos en este episodio de Mam Lab. Esperamos que te haya dejado algo valioso. Nos encantaría seguir conectadas contigo, así que te invitamos a suscribir, compartir este episodio y formar parte de nuestra comunidad en redes. Hasta la próxima.